¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo. Si no está viendo en día sábado, estamos comenzando el último programa del año 2022. Si no está viendo desde el domingo en adelante, está viendo el primer programa del año 2023. Así que estamos en esos menesteres junto a Manuel Escobar, a quien saludamos en esta ocasión. ¿Cómo está, Manuel? Hola Víctor, hola a todos los que nos están viendo. Ojalá pasen o hayan pasado un muy buen año nuevo. Mira, supongamos que que va a ser el último del año, ¿ya? Porque Ya, en teoría es el último del año. así es, así Es el es, último del año. Así que quienes nos vean después de aquí, bueno, y saben que es el último del año 2022. así es. Bueno, comenzando nuestro programa, esperamos que les guste en el día de hoy y vamos a hacer un breve alto, por supuesto, saludando a Juan Herrera, a quien le quedan poquitos días para caer al quirófano y ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo y esta semana que se nos va, o estos últimos días del año que se nos van, trajeron la infausta noticia de la muerte de Edson Arantes do Nascimento Nacimiento. Pelé, una persona que cautivó al mundo, no solamente deportivo, sino que yo creo que a toda la gente la cautivó, le gustase o no el fútbol, ahí estaban, todo el mundo conoce a Pelé, o sea, es una figura universal, Es una tan figura pop, grande se que podría decir. es posible que no conozcan a un personaje histórico, pero sí cuando le dicen Pelé va a estar ahí. Eh, Así es. entonces, eso es lo interesante de este niño que nació en Dos Corazones en Brasil, que estaba condenado con una infancia muy pobre y una vida muy mísera, porque hay que decirlo, según cómo se veía su futuro, pero una pelota le cambió el destino y a partir de los 15 años, 14 años ya comenzó a deslumbrar y a los 16 se consagra en Suecia el año 1958. Pelé, a quien pude ver jugar unas 2 o 3 veces en Santiago. Mira la suerte tuya, Víctor, de eso, ¿ah? Eso es Sí, una gran suerte. Bueno, recordemos que este es un personaje que, como bien dice Víctor, yo creo que todo el que sea o sepa, conozca algo de fútbol, que tiene que ser el 70% de la población mundial, para tirarnos así a grande, ha escuchado el nombre de Pelé alguna vez. O sea, por algo participó en el equipo ya que ha ganado 3 copas mundiales. O sea, recordemos que cuatro. bueno, no, pero él, Él, como sí, sí, él sí. ganó 3 copas del La mundo, persona, la persona, ¿ya? sí. Entonces, es un personaje como bastante importante, ya es considerado, yo creo que, si no el jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, ya de todos los tiempos, digamos, una cosa así. Y obviamente el traer esta notoriedad, ya se han hecho películas, se han hecho reportajes sobre él, se han hecho biografías fílmicas sobre él, así que por ende teníamos que tocar el tema de su fallecimiento en el programa. Sí, a eso iba a ir yo justamente, Manuel, porque estábamos hablando de Pelé, de fútbol, pero no decíamos por qué estábamos hablando de Pelé. Porque Correcto. se quiera o no se quiera, bueno, para mi gusto, yo que lo vi jugar, considero que es el mejor futbolista de la historia. Y te cuento cómo lo vi jugar, porque digamos, estamos hablando de los años 60, aquí en Chile se hacían octogonales, hexagonales, la gente mayor debe saber, pentagonales, entonces venían equipos de todo el mundo. Y siempre venía Santos de Brasil y mis tíos que eran fanáticos del fútbol me llevaban. Yo tenía, hablemos de 7 años, e iba al Nacional y íbamos a ver a Pelé, no íbamos al fútbol ni íbamos a ver a Pelé contra el Perfecto. Bazas, contra, no sé, pues, contra el Estrella Roja, equipos míticos, y allí estaba Pelé, en la ocasión en que Chita Cruz le bajó los pantalones para que no se Oh, es, arrancaran, y el estadio repleto, y yo creo que como tú hablabas de porcentaje, yo creo que pongamos el 70% de la cifra, iba a ver a Pelé, no iba a ver el fútbol, porque sí, iban señoras, iban familias enteras a ver a Pelé, no iban a ver el fútbol, lo que yo recuerdo con 7 años. Pero bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de Pelé acá? Porque a pesar de ser un futbolista, tiene la friolera de 18 películas. 18, o sea, no es menor.
De repente hay gente muy conocida que tiene 2 o ha participado en 3 películas, y ha hecho cameos, pero aquí Pelé no ha hecho cameos, sino que hizo películas. Y además hay una que es conocida a nivel mundial, que tiene un reparto estelar, pero Sí, estelarísimo, digamos, esta película del año 1981 que se llama, en Chile se llama Fuga a la Victoria, en otros países se llama Escapar o Morir, en otros se llama Vencer o Morir, depende sí. el En latino, inglés se llamó Victory, me parece. y en inglés es Victory, y fue dirigida nada menos que por John Huston. Ujú. Entonces, y tiene un reparto donde está, obviamente Pelé, y entre los conocidos, digamos, está Sylvester Stallone, que era el arquero, está, ¿qué otro conocido más? Sylvester Stallone, está en los futbolistas Riles, está Michael Caine, que hace, es como Michael el capitán Caine, del sí, equipo. ¿Quiénes son, recuerdo en este momento? Max von Sydow, que hace de un general alemán, porque recuerda que la historia es de un grupo de soldados que están en un campo de concentración, correcto. pero los alemanes organizan un partido de fútbol entre los alemanes y el resto del mundo, porque no solamente eran ingleses o eran norteamericanos, sino que Claro. eran todo el mundo. Por eso está En Pelé. pocas Y por palabras eso está, eran los presidiarios también de ahí, pues, o sea, claro, está en un campo de concentración. Y además que hay una cosa que yo aún en esta época no logro entender, ¿por qué estaba Ardiles? Tú sabes que Ardiles es un gran jugador argentino. Por lo sí, tanto, correcto. significa que este jugador argentino participaba, o sea, a través de este jugador argentino, significa que Argentina participaba directamente en la Segunda Guerra Mundial, por eso su soldado Ardiles cayó en el campo de concentración, cosa que no entiendo, pero bueno, son cosas del libreto, y ahí está esta película del año 81 que, eh, mira, Fuga a la Victoria estuvo muchas semanas en cartelera con esta historia de la Segunda Guerra Mundial, donde más o menos se dilucida con un partido de fútbol. Correcto. Es bastante entretenida, no se puede negar. Y para los que les gusta el fútbol y los que obviamente también hagan esa intersección entre el fútbol y las películas de guerra, obviamente va a ser un manjar para ellos. Pero es una película que se recomienda ver porque es una película entretenida, ya tiene un muy buen reparto. Y bueno, si tiene la oportunidad de echarle un vistazo, no deje de verla. Ahí va a ver no solamente a Pelé, sino que, como bien dijo Víctor, a otros jugadores de aquel tiempo. Bueno, ¿por qué se organiza el partido? Porque eso es lo interesante. La gente realmente dice, pero ¿cómo un partido? Claro, lo que pasa es que el personaje que interpreta Max von Sydow, que era el general Hendorf, no sé si está bien pronunciado, había sido seleccionado alemán de fútbol. Y a él le gustaba mucho el fútbol, Correcto, y veía que estos prisioneros en los ratos libres jugaban a la pelota. Se habla directamente de la pelota, jugaban al fútbol. Y él se le ocurre que, con su experiencia en el fútbol, organizaron un partido entre los alemanes y el resto del mundo, como ya dije, y ahí empieza todo el tema. Pero además estos prisioneros habían tratado por todos los medios de escapar, sí, po. y de ninguna forma lo lograban. Y Y en se una de suponía que esas, se iban a arrancar en el entretiempo, si mal no recuerdo. así es, así es. Y bueno, dejemos el resto que la Sí, gente sí, la vea, porque si que no la han visto. Otro jugador importante que estaba en esta película es Bobby Charlton, que era uno de los sí. íconos del aficionado inglés. Una película muy entretenida, le gusta o no el fútbol, pero tiene que ver con esto. Y además, aquí hay un dato curioso. Sylvester Stallone es el arquero de este equipo. En un documental que vi recientemente, Pelé cuenta que Stallone no tenía idea de jugar al fútbol, siendo italiano. Entonces, él les trató de enseñar a ser arquero, y le pateaba penales, le pateaba tiros de todos lados, cosa que empezara con los reflejos. Correcto. Y el mismo Pelé lo dice en el documental, que no veía ni una, ese salón, y no vio ni una, pero en la película sí parece que él fuera el gran arquero. Ese es un dato curioso de esta película. Esa es la Pero maravilla del cine. hay otras películas más de Pelé. Hay una que yo la veía habitualmente, que es un documental que se llama Esto es Pelé. No sé si tú la viste. Ah, sí, Mira, yo cuando tenía 12 o 14 años alucinaba con esa película. Esto es Pelé porque es un documental que lo promocionó una bebida cola, y que eran las 101 formas que tenía Pelé de darle al balón. Entonces repasaba, por ejemplo, la hoja seca, que no es otra cosa que la chilena, pero la daban en una cámara lenta que no sé cuántos frames por segundo, porque era un espectáculo ver cómo se caía Pelé
de espaldas después de haber pateado y cómo hinchaba la pelota, así como decía Hernán Solís antiguamente, y se cayó el calendario no, inflando la red. ¿Ya? Me encantaba, yo ves que la podía, veía estas peleas porque era una maravilla ver cómo pateaba y me encantaba ver en esta cámara lenta cómo el pasto se levantaba después que pateaba una pelota. O sea, yo lo encuentro extraordinario. Bueno, y hay muchas más que tú incluso me comentaste en la reunión de pauta de una de ellas. Sí, bueno, a mí una un poquito más actual, en donde Pelé hace más que nada un cameo, pero ¿por qué es importante la película? ¿Por qué? Porque se llama Pelé, el nacimiento de una estrella, ¿ya? Es la película sobre, entre comillas, su vida, es su película biográfica, eh, en donde se va mostrando más o menos lo que partió contando aquí Víctor de cómo el jugar a la pelota finalmente a él lo saca de la poco auspiciosa vida que iba a tener ya en el lugar donde vivía, que era un lugar de bajos recursos, eh, que con una capacidad de educación limitada, todo eso. Así que, bueno, es una película bastante interesante y que se las recomiendo a todos para los que les guste saber un poco más de esta leyenda. Pero hay otra película que es también reciente que se llama Gol, con Pelé, no sé si tú la viste, hace poco, Hoy no me acuerdo. del año 20. Y hay otra película que es del año 21 que se llama simplemente Pelé, una película británica de David Tayton, el director, que es un Ah, documental. sí, tienes razón. Esa sí. Ahí, bueno, y ahí se narra también la vida de Pelé. Ujú. Y hay Sí, otro no. que se llama El Maestro y su Método, hay otra que se llama Pelé, hay unos cortos de Pelé. Como te digo, suma en Ujú. total 18 trabajos en el cine, cosa no menor para una persona como Pelé, porque hay actores que llevan 20, 25 películas y tienen una carrera larga. Pelé, no siendo actor, y que haya hecho 18 películas, sí es interesante. Así es. Bueno, y hay, no sé, 11 más uno también, en donde actúa Pelé, ya no como Pelé, sino que como otro personaje. Ya Pelé de nuevo se interpreta a sí mismo en Entre Campeones, Hot Shot, que también es otra película. Bueno, y podemos seguirlas nombrando, pero esa es la importancia y yo creo que lo remarcable de este personaje, que un personaje que aunque al final estuvo ya alejado de las canchas, recordemos que los jugadores no superan de los 40 años regularmente jugando al fútbol, ya 40 años se consideran casi viejos para jugar, ya, pero él siguió siendo como la representación viva del fútbol. Hablar de Pelé era hablar de fútbol normalmente, y es un personaje yo creo que pasó a ser de la cultura, no sé si llamarle cultura pop, pero de la cultura que todo el mundo lo conoce, que aparece en todos lados. Y bueno, lamentamos la muerte debido al cáncer, a un cáncer de colon, si no mal recuerdo, Víctor. De colon que tenía metástasis al Correcto. pulmón. Así Pero que bueno, ahí está entonces esto de Pelé en el cine, que también es importante de destacarlo porque es cine, es un personaje conocido, histórico ya en este momento. Y antes de terminar este bloque, Manuel, ¿jugaste fútbol alguna vez? sí, sí, jugué principalmente. Jugar al fútbol, yo jugaba de dos cuando jugaba al fútbol Pero en el colegio, jugaba, en la jugaba con selección. pelota corriendo en la cancha, no, Sí, en no, la no selección en el y Atari. no en Atari, en la selección del colegio, pero no era muy bueno tanto para el fútbol grande como para el baby fútbol. Para el baby fútbol fui seleccionado como arquero de la selección del colegio. Nunca te había preguntado. Así que bueno, ahí estábamos concluyendo que no tiene nada que ver con el programa, pero quería saber si Manuel había jugado alguna vez Sí, sí, fútbol, no solamente en el computador. ¿Hacemos un alto y volvemos con el cortometraje? así es. Bien, ya estamos de regreso con el cortometraje de esta semana en nuestro programa. Manuel, Mira, Víctor, yo creo que hemos visto muchos cortometrajes aquí en el programa, y realmente yo quería y les pedía, te pedía a ti y al director, a Juan, que pudiéramos repetir uno, más que nada por lo esperanzador que trae, por el mensaje esperanzador, que yo lo encuentro muy bonito y es muy importante para fin de año, y un año que fue relativamente duro para todos económicamente. eh, eh,
tuvimos acá en la quinta región un incendio que dejó a mucha gente sin casa, cosas así. Yo creo que necesitamos ver algo que nos traiga esperanza y por eso yo escogí y pedí que se repitiera este corto. Sí, en realidad, como bien lo dices, tú lo pediste, este corto lo dimos en la Navidad pasada, si mal no la Navidad del 2021, si mal no recuerdo, se llama Dar alegría a los demás, y no es un cortometraje común y corriente. Fíjate que las grandes empresas a nivel mundial están haciendo unas superproducciones de cortometraje para promocionar su producto sin mencionarlo. Correcto. Y eso yo creo que podríamos hacer incluso un programa con bloques de esto, porque ya las primeras fueron como curiosidades, la segunda fue como entretenido, la tercera fue como un poquito más, pero promocionemos así, pero ya es como fundamentalmente en Europa, aquí en Chile no. Hay algunos comerciales que parecen cortos, que son generalmente de automóviles, pero vienen de Japón o de Estados Unidos. Y este es un Correcto. cortometraje español de la Lotería Española, que cada Navidad se hace una gran lotería donde se hace multimillonario el español que se lo logra ganar, y tiene que ver con eso, pero si usted lo ve como una pieza audiovisual unitaria, es nada. Si no le contamos todo este preámbulo, a lo mejor no se dan ni cuenta que es de la Lotería Española. Es posible, no digo que no se dé cuenta, pero eso indica que las grandes empresas ven el potencial que tiene el cine como vehículo de comunicación, y eso generalmente no se habla o no se comenta. Así que, ¿qué le parece que veamos este corto que se llama Dar alegría a los demás?
estábamos con el corto, Manuel, el corto que tú solicitaste y que lo encuentro extraordinario. Así es un tema muy bonito de cómo este conserje, ya, o guardia nocturno, ya empieza de cierta manera a eh, traer diariamente alegría a todos los que llegaban en la mañana, colocando los maniquíes de cierta manera, y se le olvida lo que era como el clásico que hemos visto en más de alguna película también, esto de las loterías que se hacen en la oficina, de que toda la oficina pone plata para comprar el cartón completo. Ya recordemos que estas loterías están divididas en varios cartoncitos y en un cartón completo, ya, y entre todo ese cartón, digamos, cuando sale el número, todo ese cartón tiene el número. ¿Ya? Y se reparte entre cada persona que tenga ese número. Y aquí vemos que él, por tratar de entregarle un poco de alegría a todos los días, a él se le olvida. Pero también le demuestran que, aunque él no está todos los días con ellos, sí los marcó y no se olvidaron de él. Y lo incluyeron, porque era importante esa alegría, esa pequeña alegría, ese pequeño momento de relajo que estaban incluso esperando, yo creo que todos en la mañana. eh, Tener ese minuto. ¿Qué cosa, qué genialidad se le iba a ocurrir para el otro día? ¿Con qué nos va a estar esperando? Yo creo que eso hace que ellos de cierta manera se unan y no lo olviden, porque realmente a él casi ni lo veían, porque él era el rondín nocturno finalmente, ¿ya? Pero él se hace presente hacia los demás de esta manera, trayéndole todos los días un granito de alegría. Sí, interesante lo que dices tú. Primero partiendo por saludar a toda la gente que está de guardia. Imagínate hoy, sábado, 31 de diciembre, al guardia que le toca el turno, que entra, por ejemplo, a las 20 horas. Este Correcto, año no va a haber fuegos artificiales, pero cuando hay, él sentir a lo lejos las detonaciones, por ejemplo, de los fuegos, y él en una empresa solo que tiene que hacer la ronda, marcar igual, pues, o sea, será muy noche, año nuevo, pero los guardias generalmente tienen una llave que piso por piso, así que en un edificio piso por piso tienen que activar la llave para que quede registrado que hicieron la ronda nocturna. correcto. Es bien complicado y estar ahí solo en la noche más complicado. Entonces, creo que una buena acotación la que haces tú con respecto a que no mucha gente lo ve. Y es más, muchos de estos guardias nocturnos casi ni se conocen con la gente que trabaja en diurno. Sé de un caso, por ejemplo, que alguna vez el guardia nocturno tuvo que ir a cobrar o hacer un papel o cobrar algo, y alguien le preguntó, ¿y usted quién es o quién necesita? Le dijo, no, si yo trabajo, soy el guardia nocturno. O sea, Claro, así de complicado, porque es complicado. así es. Así que ahí estaba el corto y que demuestra que la factura del corto es muy buena, Sí. buen diseño, buena de grabación, buen relato, un guión interesante, se trabaja muy bien el contraluz, la profundidad de campo, o sea, yo lo encuentro bueno, muy bueno. Sí, lo que a mí me gusta también es que aunque es un corto antiguo, tiene muy bien desarrollo de la gestualidad de los personajes creados por computadora, los CGI. Ya está bastante, tiene una delicadeza en el diseño y en el movimiento de los personajes, especialmente en las expresiones, que es bastante interesante de este corto. Bueno, ahí estamos entonces con el corto de esta semana. Ya estamos de regreso con el último bloque de nuestro programa, en este último programa del año, para la redundancia, del año 2022, junto a Manuel Escobar. Manuel, termina el año, generalmente hay recuentos, ¿cierto? Entonces, lo típico, ¿qué es lo que sería? ¿Cuáles son las mejores películas o peores películas del año 2022? Yo creo que este año no hay mucho, no, si no hay mucho que rebuscar.
Mejores películas podrían ser El Callejón de las Almas Perdidas, Drive My Car, que ganaron el Oscar el año pasado, las películas del Festival de Cannes, El Triángulo de la Tristeza, que la gente lamentablemente no la conoce. Y te digo lamentablemente porque si empezamos a hablar de la película, alguien va a decir, y esto están hablando. A alguien se podría interesar, pero no son películas del todo conocidas, todo a la vez en todas partes, por ejemplo, que es otra película interesante, pero bueno, pero quiero ir a otro tema. El tema del streaming, que este año yo creo que definitivamente reventó. Sí. Yo creo que en todas las casas, al menos, o en la mayoría, para no decir en todas, hay un streaming. Y alguien me va a decir, pero no todas las casas tienen streaming. Si tienen cable, sí tienen un streaming. Porque ahora casi todos los planes de cable vienen asociados a un streaming. Dicen que no lo cobran, que viene gratis, que viene incluido, pero eso sabemos que es mentira porque el marketing daba mucho y cuando usted paga la cuenta mensual del cable, ya le están cobrando el streaming. Y es así como BTR, por ejemplo, tiene a HBO Plus, como Movistar me parece que tiene a Amazon, Claro tiene a Paramount, no estoy No, seguro, ¿eh? Movistar tiene Paramount, ¿Ya? BTR, BTR tiene HBO, HBO Plus, sí. y bueno, ¿Alguien casi tiene todas Amazon? tienen Netflix. También hay muchas que Claro, están relacionadas con así Netflix. es. Pero la cosa es que el que tiene cable ahora seguro que tiene una por lo menos. Así Por que supuesto. el que no lo tiene o no sabe que tiene es porque no se ha dado el trabajo de bajar los códigos y ponerlo en la pantalla o porque no lo sabe, gente mayor no lo sabe, pero todos están asociados a una. Entonces, ¿qué voy yo? Y antiguamente cuando esperaba una película, por ejemplo, Black Adams, que a Hoy, mí no me gusta, justo a mí no me vamos a hablar de gusta, películas malas. no, por eso, pero no me gusta ni la he visto, pero Black Adam, y se hizo una campaña de marketing grande, va al cine, pero a las 2 semanas de estar en una sala de cine, pasa al streaming, creo que HBO, ¿ya? Creo, no estoy Correcto. seguro cuál. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que es más importante ahora en este momento? ¿El streaming o la sala de cine donde hasta hace algunos años se estrenaba y se esperaba el estreno? Y te pongo más. En estos viajes a Santiago, por ejemplo, he visto grandes carteles, así como los que ocupaban las compañías de distribuidoras antes para poner Sí. Avatar o Titanic. Ahora está una que se llama Omicron, algo así, que es de Amazon, pero en todos los carteles. Omicron no sé cuántito, no me acuerdo Sí. el título. Pero, o sea, esa es la publicidad. Ya no se publicita una película que va a la sala, sino que se publicita la película que va a ir al streaming. ¿Qué te parece ese tema a ti? Es que lo que pasa es que el streaming, bueno, como tú bien dices, pegó desde el tema de la pandemia, ya la gente se acostumbró a ver películas en casa, empezó a perder la costumbre de ir al cine, se acostumbró un poco a la comodidad de la casa y también las mismas productoras se empezaron a adaptar a producir películas que sean para verse de esa manera, ¿ya? Yo creo que ahí hay un gran tema de cómo las productoras o los grandes estudios tienen que reconquistar a la gente para que se vuelva a parar e ir al cine, ¿ya? Porque lo hicieron bastante bien, para que la gente se quedara en sus casas, ¿ya? Para adaptarse al stream, pero ahora tienen que hacer el trabajo de vuelta, pues tienen que, de alguna manera hacer que las películas valgan la pena. O sea, por ejemplo, Avatar 2, ya El Camino del Agua, es una película que tienes que ver en el cine, ¿ya? Más que nada, no es por el guión, no es por, sino es por los efectos, por el audio, por cómo se ve en la pantalla grande. Es mil veces mejor verla en el cine, ya, que verla en tu televisión. Ya, por mucho que tengas un home theater, un dispositivo especial, las barras de audio que se colocan ahora bajo la tele, todo lo que quieras. Pero realmente los sonidos que se hacen, el sonido envolvente que tiene el cine, esa capacidad de hacerte sentir que una cosa puede estar a tu izquierda, otra a la derecha, ya, el tema de los colores, ya, el tema de la amplitud de pantalla también, todo eso, ya, por ejemplo, Avatar 2 es una película para hacerte ir al cine de nuevo, para que tú te pares y vayas al cine. Sí, pero pasa una cosa, Manuel, que cuando la gente se acostumbró a estar viendo películas en la casa y que no anda muy lejos de lo que tú me dices, que con un sonido por el canal izquierdo, canal derecho, etcétera, si con los televisores actuales tú puedes hacer eso y más. Sí, por Ahora, si supuesto. tiene una barra de sonido y una pieza más o menos adecuada, va a tener lo mismo que en el cine en tu casa.
No es lo mismo, obviamente, pero va a ser más o menos similar. Si a ti te gusta el buen sonido. Pero eso es lo que digo yo, ¿qué va a pasar? Y a mí no me parece, me gusta el cine derechamente, o sea la película más mejor o la peor película, pero yo creo que hay que ir a la sala de cine en una butaca, sentado con una pantalla grande. O sea, para mí eso es el cine, el resto es ver películas en la casa. Pero el Así streaming es. es un poco el causante de lo que está ocurriendo. Sí. Y Bueno, en estos tiempos negocios son negocios. así es. Bueno, y las grandes pérdidas o películas que han sido acribilladas por la crítica, una es la que tú mencionaste, Black Adam, otra también de superhéroes, que fue Morbius, ya, que yo no la encuentro tan mala, pero eh, ahí está, ya, y otra, yo voy a hablar de las películas de fantasía, obviamente, y ciencia ficción, y del estilo que me gusta a mí, fue Jurassic World Dominion, que ¿No? Pero, ¿sabes? Hay una película que pasó casi desapercibida y en todas partes está considerada como una de las mejores del año. Nope, una película de entre ciencia ficción y terror. hoy no la he visto. Tenéis que verla. Nope. Y está No, pe. considerada entre las mejores películas del año 2022. Si no la ven, no Oh, la han visto, es una película que va en el camino del terror, en el camino de la ciencia ficción, con fantasía, mira, buena película y con un final inesperado. Así que te la recomiendo. oh, buena, ya. Eso la voy a empezar Nope. a buscar desde ya. Además, tiene la ventaja de ser una película a la antigua. 90 minutos, Oh, donde qué agradable. película lineal, 90 minutos, donde van al tema y te va a gustar. Y bien, llegó el momento de la cartelera de Cinesol Quilpué, que está en el Mall Plaza del Sol, en Quilpué, ahí en la calle Portales, con Claudio Vicuña en el cuarto nivel. El mejor cine en la zona está en Cinesol Quilpué, con una cartelera extraordinaria que partimos esta semana con el estreno, por supuesto, que es El gato con botas, Manuel. Así es. Ahí vuelve nuestro querido y gran amigo Antonio Banderas haciéndole la voz como siempre, que es una voz muy particular, muy bien lograda. Y bueno, la gran gracia es que Antonio Banderas también hace la voz tanto en inglés como en español. Eh, bueno, el gato con botas vuelve nuestro querido amigo que ya conocimos en Trek. Ahora él tiene que, de cierta manera, una nueva aventura, pero tiene que pedir ayuda. Y si todos lo recuerdan la película anterior, él tuvo en algún momento una rival, una gata, que era una gata negra, rival, que era Kitty, algo se llamaba, no recuerdo, Kitty Soft, si mal no recuerdo, en donde son como hay como cierta relación ahí, pero no se deja ver bien. Bueno, ahora la gran gracia es que tiene que volver a pedirle ayuda para que lo acompañe en esta arriesgada misión y van a tener obviamente a siempre el partner este que le da un poco de gracia a todo el asunto, que ahora va a ser un perrito que es bastante gracioso y muy hablador. Oye, el otro día vi una entrevista que le hicieron en El Hormiguero a Antonio Banderas, ¿Ya? por otra película que está con Penélope Cruz, y él contaba que en El gato con botas, él, por contrato tiene que hacer el doblaje al español, Correcto. pero que no le gusta ese doblaje, eso me llamó la atención. No le gusta hacer el doblaje porque él dice que quien debe hacer el doblaje es un actor de doblaje, porque aunque el personaje es de él y la voz es de él, le cuesta de repente las inflexiones que hace el gato con lo que está haciendo. Ah, Entonces, correcto. ahí le encontré razón yo, porque dijo, el actor de doblaje sabe cómo poner la voz, sabe poner la boca para que saque sonido y calce, cuadre. Correcto. Y lo encontré. Oh, ¿qué ha tirado? Bueno, siempre ha sido bastante inteligente en sus cosas también, Y ahí Antonio. decía Antonio Banderas, y lo hago porque el contrato dice que tengo que hacerlo. Sí, Pero bueno, el Cine Sol tiene otro estreno esta semana, y yo creo que, como tú de haber visto ya, Manuel, te gustarte, que se llama Géminis, Planeta Oscuro. ¿Qué es te que, parece? es que va en la línea de todos los que nos ha gustado Alien, Depredador, Especie y todas esas cosas de terror espacial con criaturas extrañas. Ahí está. Servido en bandeja para todo el que le guste esta ficción espacial. Vaya a verlo porque seguro
está hecho para servirse y comerse un buen cóctel de toda esa criaturas extrañas, expediciones que llegan buscando algo y que finalmente terminan encontrando cualquier otra cosa, y en fin. Sí, pero aquí hay dos cosas curiosas. Primero, aquí van a terraformar un planeta. O sea, van a Correcto. poblar, van a ver que empieza la vida. Y lo segundo interesante de esta película, que no es novedad en todo caso, ya lo hemos dicho acá, es una película rusa. Y los Sí, rusos po. están haciendo bastante ciencia ficción. Así que por ese lado hay que ir porque va a ver cómo viene la mano, como dice un amigo mío, cómo viene la mano del cine de terror o el cine fantástico ruso que está viniendo con fuerza. Ojalá, ojalá, bueno, siempre, acuérdate que hace un tiempo nosotros mismos hemos venido diciendo que Hollywood, ya el cine americano en general, ha estado con pocas ideas y nos ha estado impresionando muy poco, ¿ya? Entonces, bueno, alguien va a tener que tomar la batuta y aquí al parecer vamos a apostarle estas fichas a esta nueva película de los rusos. Bueno, ahí es la novedad. Sigue en cartelera Atrapada, esta película que tiene de la habitación del pánico, que tiene de habitación, una película que con la temática ya es más o menos conocida, pero eso no significa que no cause impresión, no te deje gustar. Y yo creo que aquí está el mérito en la actuación. En la actuación está, aunque de repente puede que decaiga un poco, como dije la semana pasada, obviamente uno siempre tiene y tiende a comparar primero con la habitación del pánico, Correcto. y luego con la habitación, ¿cierto? Que son más o menos temáticas similares. Entonces cuando viene Atrapada, si se hubiera llamado habitación da lo mismo porque transcurre toda la historia dentro de una habitación, eso creo que le desmerece un poco la película. El tema es que, o lo que hace interesante muchas veces a estas cosas que aparecen casi solamente en un solo tipo de set, ¿ya? Es que si la actuación no es buena, la película se desarma muy fácil, Sí. ¿ya? O sea, tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de 12 hombres en pugna, que es la habitación que no tiene mayores recursos y es una peliculaza. Pero es que tiene un guión potente y Ese una es el tema. temática. Mira, nos fuimos por otro lado, nada que ver, pero 12 hombres en pugna, solamente con la temática, con el planteamiento moral, filosófico de la película, Sí, subraya cualquier cosa. Pero no vamos a hablar de 12 hombres en pugna, sino que estamos hablando de la cartelera de Cine Sol para que la gente vaya, la gente así que es. vive en Alemania vaya al cine. Bueno, y si es de Viña o de Limache, vaya también al Cine Sol para que vea buen cine en el mejor cine en Quilpué. Sigue en cartelera Avatar, El Camino del Agua, Manuel, esa película que tú esperaste con ansias. O sea, estábamos esperando para saber qué pasaba, porque yo creo que todos después de la primera Avatar quedamos con qué va a pasar. ¿Van a volver los humanos con más armas? Porque normalmente nosotros tenemos la experiencia de que el hombre no es que se deje ya, nos ganaron, nos vamos. Si hay algo que te va a rendir frutos económicos, el hombre no lo va a dejar así tan Claro, fácil. Y pasa, vende, pasa en vuelve, la Tierra y no va a pasar en el planeta de Avatar. por supuesto. Bueno, y en Cine Sol no solamente tiene eso, sino que sigue El Exorcismo de Dios, que ha ido bastante bien, una película de terror que ya le hemos comentado latamente en el programa, y para lo más pequeño, Un Mundo Extraño, que tiene que ver con la Guerra de los Mundos, por ejemplo. Sí, Ya tienes que verla. de partida la gráfica es de la Guerra de los Mundos, entre otros, como bien decía Rodolfo Monta la semana pasada, y tiene que ver con esta familia de arqueólogos, exploradores, interesante, no tiene nada que ver con guerra, pero estoy hablando de la gráfica, así Claro. que viene a verla. Y, por supuesto, vaya al cine, páselo bien, y esperamos también a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras redes que tengan un muy buen año 2023. Estamos despidiendo este último programa del año 2022 para todos ustedes, deseando lo mejor y, por supuesto, a nuestro director Juan Herrera Cuña, que salga todo muy bien en su intervención quirúrgica que tendrá el próximo miércoles. Así que ánimo, Juan, fuerza y ganas, y esperamos tenerlo muy pronto de vuelta. Así es. Nos vemos, Manuel. Chao, chao, que estén Chao, bien. chao. Cemento.com